Estaba leyendo, y no suelo leer artículos de César Hildebrand, un poco por higiene mental, pero después de tiempo me llega al feed de Facebook un artículo completo de César Hildebrand acerca precisamente de el último debate, ¿no? Y seguramente ustedes lo han visto, ¿no? También lo han podido leer a lo mejor, ¿no? César Hildebrand, como ustedes saben, goza de una imagen. Su nombre es una marca desde el punto de vista del marketing, es una marca personal, tiene un significado, ¿no? Tiene su credibilidad y reputación, es incuestionable. Y lo ha logrado a punta de ser, creo yo, honesto consigo mismo en la gran mayoría de las acciones que ha seguido en su carrera, ¿no? Esto es importante. Mucha gente, más allá de estar equivocado o de estar en lo cierto, más allá de las opiniones a favor o en contra de este tipo de diferencias, creo que lo que se tiene que valorar en cualquier persona es la honestidad de uno mismo y consigo mismo, ¿no? No se es intelectualmente honesto cuando dices algo sabiendo que te estás mintiendo y solamente por el sesgo, ese sesgo cognitivo, el sesgo de confirmación, que a pesar de que sabes perfectamente que podrías estar equivocándote, sigues defendiendo un punto de vista solo para no dar tu brazo a torcer. Eso, por ejemplo, no es una posición intelectualmente honesta. Y esto es algo que mucha gente adolece, ¿no? Y en los votantes de ahora, por ejemplo, para estas elecciones del 11 de abril, mucha gente no va a dar su brazo a torcer, ¿no? A pesar de que algunas cosas meritoriamente y pertinentemente podrían o tendrían que hacerlo dudar, sin embargo, se tapa los ojos y dice, bueno, yo voy a votar sí o sí, ya compré quién es mi candidato, ¿no? Y no va a importar ninguna razón, salvo que sea necesitamos que sea muy escandaloso. Darnos cuenta de las señales, ¿no? Identificar cuáles son esas señales y si el candidato está teniendo un perfil coherente. Pero más allá de que sea coherente, bueno, ya cada uno tendrá también un análisis necesario e importante, que es cuán bien le hace o le haría al país un candidato de este u otro perfil, ¿no? Pero bueno, esto ya queda en el fuero interno. Entonces decía, creo que este es el gran mérito de Hildebrand y por el cual tiene mucha credibilidad. Y casi para mucha gente que es intelectualmente inferior, todo lo que dice este señor, este periodista, pues casi va a misa, ¿no? Es incuestionable. A veces no se aprecia realmente cómo teje sus artículos. La gente no se da cuenta de cómo los teje, no cuestiona el tejido lógico que tiene, el tejido argumentativo que tiene, porque este tipo de cosas, vamos a decirlo, solamente quizá lo podría hacer notar gente que esté a un nivel intelectual como el de César Hildebrand, ¿no? Estoy diciendo que la gente es incapaz de entender lo que escribe Hildebrand. Yo creo que en muchos de los casos sí, no en todos. Cada quien sabrá cuánto entiende a Hildebrand. Y de los que entienden, seguramente cuánto comparten de lo que dice Hildebrand, ¿no? Eso ya es de cada quien. Seamos sinceros, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque el señor César Hildebrand escribe haciendo un esfuerzo y por parecer muy culto, que termina escribiendo de una forma casi ininteligible para cualquier peruano, ¿no? Se adorna demasiado y esta es una de las características de su prosa y de su narrativa en un artículo, ¿no? Cuando trata de explicar los hechos también sucede algo así, ¿no? Pero hay una clara
intención de parecer o de vestir barrocamente el artículo, ¿no? Pero otra de las características que no se identifica fácilmente por aquellos que ven a Hildebrand como si fuera, no sé, el señor más lúcido, el líder, y es que es un líder de opinión top, ¿no?, en el Perú. Y por tanto, lo que él dice y cómo se ve en esa combinación puede rebuznar, y de hecho muchas veces ha sucedido esto, y nadie lo va a notar, ¿no? Es algo así como cuando tú tienes a un ídolo, cualquier cosa que haga, diga, pues lo vas a aplaudir, no vas a cuestionarlo, y puede tener una acción incluso inmoral, y puede pasar para ti como anecdótico. Ese es el peso de la marca, y todos los que sabemos un poco de marketing sabemos que esto funciona así. Los seres humanos somos seres de percepciones y de relatos. Entonces, cuando estos dos tienen una coherencia, es decir, suena muy bien, pero no se ve tan bien quien lo dice, o no lo dice no suena tan convencido de lo que él mismo dice, por más que esté diciendo algo de mucho sentido, la gente lo va a dudar. ¿Y quién es? No lo conozco, lo va a dudar. Y sin embargo, alguien que tiene una reputación muy alta de ser un tipo inteligente puede decir cualquier burrada y la gente va a encontrar que tiene mucho sentido lo que dice. Este tipo de fenómenos son parte de los llamados sesgos, ¿no? Pero, a ver, otra de las características de la narrativa de César Hildebrand en los artículos es la cantidad de adjetivos que tiene en sus columnas. Precisamente en este artículo que tengo, tiene adjetivos que es muy de su estilo, ¿no? Muy Hildebrand, fuertes, que buscan ser incluso hirientes e insultantes, ¿no? Pero la gente aplaude porque, bueno, es Hildebrand, ¿no? Hay, por ejemplo, adjetivos como sicario, buscones, pobres diablos, infeliz, trémula vejez. Bueno, aquí ya lo hizo más suavecito, ¿no? Anciano y enfermo, deleznable, semianalfabeto, derecha bruta y achorada, chancón, a ver, ¿qué más? Herpes, fujimorista, matón del barrio, a ver, ¿qué más he resaltado aquí de este? Nada más, ya está. Bueno, una cantidad de altisonantes adjetivos que, claro, estoy seguro que en este momento cualquiera podría decir, bueno, si haces una lista de los adjetivos, bueno, sí que suena muy, muy, muy feo, ¿no? Decirle a uno infeliz o pobre diablos, semianalfabeto, sicarios, es claramente pues bruta y achorada, es claramente, el tipo es una verborrea de odio, parece, ¿no? De frustración. Y a mí lo que me parece es que Hildebrand es muy inocente en realidad, ¿no? Increíblemente es evidentemente un señor ya muy mayor y con tantos años encima, metiéndose a la política, a la arena política. A mí me da esa impresión. Pero claro, hay otra explicación. La otra explicación para no decir que Hildebrand, o para no tomar en cuenta que Hildebrand es inocente, es que de repente Hildebrand pues cree mucho en las ideas de izquierda. Ustedes recordarán una entrevista entre Marco Aurelio de Negri, está en YouTube, Marco Aurelio de Negri y Hildebrand, y César Hildebrand, donde Hildebrand manifiesta que una de las luces de esperanza, porque él se considera y se autodenomina como un pesimista, de que el mundo vaya a cambiar o a ser mejor, y él dice, hay una luz de esperanza en Pablo Iglesias. En Pablo Iglesias. Esto lo hice en el 2016, si mal no recuerdo.
Esta entrevista ocurre por esos años. Y Pablo Iglesias es un tipo que se autodenomina comunista, ¿no? Abiertamente. Pablo Iglesias es un líder de la izquierda en España y que tiene además una narrativa muy tramposa en muchos de los aspectos. Búsquenlo a Pablo Iglesias, pueden buscar vídeos de Juan Ramón Rayo hablando sobre Podemos y Pablo Iglesias, y creo que estos vídeos que les estoy sugiriendo no es para orientarlos a que tengan una percepción de Pablo Iglesias. Pueden buscar en general a Pablo Iglesias y si les parece que tiene un discurso convincente estará bien, pero seguidamente busquen a Juan Ramón Rayo, vídeos de Juan Ramón Rayo cuando habla sobre Pablo Iglesias y Podemos, porque Juan Ramón Rayo es un economista español que analiza mucho y muy bien, en mi concepto, juzguenlo ustedes, por eso los invito, analiza al detalle cada cosa del discurso de Pablo Iglesias. Y resulta que no es tan simpático en realidad todas las cosas que piensa. Y de hecho, si eres afín al sistema, probablemente, claro, te simpatice lo que dice, ¿no? Pero, francamente, es muy cuestionable por cualquier persona que intente ser honesto intelectualmente consigo mismo y evalúe de arriba abajo el discurso de Pablo Iglesias. En fin, creer en Pablo Iglesias para mí simboliza una afinidad con las ideas de izquierda de César Hildebrand, o que me parece que esto es claro además, ¿no? Es muy afín a las ideas de la izquierda en general. O también es muy inocente. Esta es una de las alternativas que también tengo. Puede ser de ambas, la verdad. Muy inocente para creer que Pablo Iglesias puede representar algo, una luz de esperanza, y cuando la verdad es que Pablo Iglesias lo que quiere es extender más el poder político. Y la excusa, que es muy habitual en el socialista, es que cuando no puede a sus adversarios de derecha, ¿no? Ellos no me dejan hacer. Y esa es principalmente la primera excusa para incrementar y extender el poder político, sobrepasando o pasando sobre sus adversarios y tener una legitimidad en el pueblo, en la gente, construyendo una narrativa que va poco a poco mellando a la derecha para justificar una medida muchísimo más radical contra ella, que son sus adversarios. Y puede ser de izquierda o de derecha, pero ambos, izquierda y derecha, ambos debemos convenir en la necesidad de que haya un contrapeso. No puede ser que todo el mundo sea, por ejemplo, en un país socialista y porque se pierde el rumbo. De lo mismo podríamos hablar, ¿no? En donde si todos son de derecha, pues a lo mejor alcanzamos un resultado mucho mejor que el del socialismo, porque la derecha cree más en el libre mercado, la izquierda no cree en el mercado. Y a través de estos parangones, de esta posición, se terminan en alcanzar resultados distintos. Alguien que cree en el mercado va a alcanzar seguramente mejores resultados que alguien que no cree en el mercado, que cree en el intervencionismo, que cree más en un Estado paternalista, que planifique y dirija la economía, porque eso es lo que está claro en el mundo, ¿no? En el mundo la planificación económica es perjudicial. Pero vamos a leer un poquito de lo que dice César Hildebrand. No sé, voy a tratar de leer solo un poco, porque ayer o el lunes estuve leyendo un documento de Nueva Zelanda, por ejemplo, y no lo pudimos terminar, así que no me voy a comprometer a leer todo, sino algo que me parece que es como para que ustedes no se queden con los adjetivos que yo había dicho al inicio, ¿no? Porque claro, si yo presento sus adjetivos se ve muy mal, suena feo, ¿no? Pero ya saben que Hildebrand pues tiene una posición media de héroe, ¿no? De juez, mejor dicho, ¿no? Y dice: vergüenza, pero no la ajena, esa que no nos toca ni lesiona. En este caso, la vergüenza paisana, nacional, nostrísima.
adornándose. Vergüenza de llegar a los 200 años de República con candidatos como Rafael Santos. Sicario apenas oral de Rafael López Aliaga. ¿De dónde sale un tipo así? ¿Cómo se fabrica ese aspecto? Como diría un guachafo, Santos sale de las entrañas mismas del Perú. Son los buscones que hemos creado, malbarateando la política y vendiéndosela a los pobres diablos por un plato de lentejas. Somos un país equivocado. Vergüenza por López Aliaga, que de célibe empeñoso pasó a ser virgen cerebral, que de millonario de concesiones pasó a ser indigente de ideas. ¿Qué periodista de Willax le escribió con letra enredada lo que casi no podía leer este infeliz? ¿A quién creyó que podía engañar recitando fichas ajenas? La derecha peruana, de talante religioso y ultracatólico, alguna vez tuvo a José de la Riva Agüero y Osma como representante. Ahora debe contentarse con López Aliaga. Es como pasar de un Mercedes a un triciclo cargado de chatarra. Bueno, José de la Riva Agüero ciertamente era un poco que era muy acomodado y claro, descubrió el liberalismo, pero se centró en el conservadurismo a ultranza, y también fue un tipo que no tuvo descendencia. Es casi entra como en el perfil de Rafael López Aliaga, ¿no? Con la diferencia en que José de la Riva Agüero y Osma, fue un tremendo intelectual en la historia del Perú, ¿no? Entonces, a diferencia de Rafael López Aliaga, que es en realidad un empresario, un hombre de negocios, un businessman, que, bueno, quiere tentar el poder y creo yo que la más sensata posición de un ciudadano es siempre dudar de lo que quiere hacer alguien que viene del poder económico a capturar el poder político. Lo mínimo que podríamos tener es cierta suspicacia de cuáles son sus motivaciones. Claro, los votantes de Rafael López Aliaga dirán, y creerán todas aquellas explicaciones y razones que ha dado Rafael López Aliaga. Porque, como le suelen decir, y ya se ha ganado este apelativo y él mismo se ha encargado de extenderlo aún más, se ve bien, se ve carismático, sonríe. A mí particularmente Rafael López Aliaga me cae bien, de lo que veo, ¿no? Pero no lo conozco y no puedo conocer cuál es el corazón y sus intenciones. Esa es una acción, un acto de fe en los votantes de Rafael López Aliaga, creer lo que dice en referencia a las, ¿no? Y quienes somos, y siempre he dicho en este programa, un poco más libres, ¿no? O libres completamente, dudamos de lo que dice Hernando de Soto, dudamos de lo que dice Pedro Castillo, dudamos de lo que dice Lescano, dudamos de lo que dice Verónica Mendoza, dudamos de lo que dice Rafael López Aliaga. ¿Cómo no? Todos ellos están tentando el poder político, y el poder corrompe. El poder corrompe per se. Así está diseñado. Por tanto, por eso es importante siempre tener un contrapeso, una fuerza política que sea contraria. Si el gobierno es de derecha, pues tenemos que tener adversarios de izquierda. Si el gobierno es de izquierda, tiene que haber un adversario de derecha. Y este orden de cosas tiene que estar presente, porque de esto, de alguna manera, podría incrementar las probabilidades de que tengamos cierta funcionalidad. Pero de esto además se trata la democracia. No se trata de aplastar a tus adversarios, de borrarlos porque no me dejan gobernar, no me dejan hacer los cambios, las reformas. Esta es una excusa que ha empleado todo dictador en el mundo. Y en Perú, los recuerdos más cercanos han sido Fujimori, el recuerdo más cercano ha sido Vizcarra,
cuando borra a los adversarios, que también evidentemente son muy impresentables, y esto precisamente ayuda a que esa acción tenga legitimidad en la gente. Pero esta acción per se no es buena. Esta acción per se es malísimo. Porque deja solamente a uno utilizando su propio criterio para llevar las orientaciones o la dirección hacia donde se debe orientar el país. Y esto es peligroso. Porque o bien el tipo que anula su competencia, mejor dicho, sus adversarios políticos y se queda con todo el control del poder del Estado, es un tipo medianamente sensato, podría llevarnos a un buen puerto. Es decir, si este tipo es, vamos a decirlo, Jesucristo, bueno, que esto también sería casi una blasfemia, como diría Rafael, aunque era Jesucristo, que claro está que nadie puede llegar a quizás a ese tamaño moral y qué sé yo, no podríamos estar seguros de que ese hombre vaya a llevarnos a un buen puerto. Todos somos seres humanos y caemos frente a las tentaciones del poder, y esto claramente se ve en todo el mundo. Ni los países nórdicos, a quienes admiramos tanto, se han escapado de escándalos de corrupción. Y entonces es cierto que se necesita ese juego y tener que soportar ese juego, tener que llevar ese juego. Es parte de. Pero precisamente porque ese juego va a ser muchas veces tóxico, es decir, la relación entre, por ejemplo, el presidente y los congresistas, como lo que ha ocurrido con Vizcarra y como lo que ocurrió también en el gobierno de Leguía, cuando tuvo o mejor dicho, el gobierno de Belaúnde, cuando tuvo al APRA, por ejemplo, como la fuerza en el Congreso tan llamada obstruccionista, que también se utilizó este término para describir a los congresistas del fujimorismo ante las gestiones o el intento de gobernar de Martín Vizcarra. También Belaúnde tuvo un congreso obstruccionista con el APRA, ¿no? Censuraron 94 ministros en aquel tiempo. Y a Fujimori en los 90 también pasó eso. Con Fujimori en el 92 la excusa es no tengo un congreso que no me deja hacer las cosas y el país necesita hacerlas ya porque estamos en crisis. Estamos en crisis porque tenemos el terrorismo, tenemos la inflación, que dicho sea de paso, quiero aquí hacer un paréntesis. He visto un vídeo tremendamente increíble, ¿no? El sentido el sentido común se está perdiendo, ¿no? Querer responsabilizar a Hernando de Soto del shock, creo que es una clara muestra de que estoy desesperado por encontrar un argumento para bajarme a Hernando de Soto. Si quieres bajarte a Hernando de Soto, pues hazlo desde las ideas, ¿no? No hagas, es trampa, ¿no? Decir que él es responsable del shock, por Dios, es antificado de la gestión desastrosa de Alan. ¿Sabe un poquito de teoría económica? Y este es el problema de gente que construye este tipo de trampas argumentativas y memes y TikToks que están circulando por Facebook. Es el problema, que cuando no sabes de teoría económica dices, sí, ahí está Hernando de Soto, también está diciendo que es autor del shock. Señores, en 1990 no había otra salida que el shock. Lo dijo Vargas Llosa y lo podía decir cualquier economista del mundo. Tenía que ser necesario el shock. Cualquier economista con dos dedos de frente, con sentido común, sabía que tenía que ejecutar eso y que Perú no se podía salvar de eso. Increíble que esté difundiendo este TikTok
estupidizante, porque realmente parece estupidizar más creyendo que el shock es de Hernando de Soto y por eso no deberíamos votar por él, porque si no va a haber otro shock. Es increíble. Es increíble. Bueno, quiero cerrar este paréntesis porque creo que ya no hay... en algún momento se puede explicar fácilmente de por qué tenía que haber shock sí o sí. Y no hay otra medida. No hay otra medida. Gradualismo, no, eso no funciona. Argentina ha querido salir de su default de manera gradualista y está sumergido en la peor crisis de su historia. Entonces, dejémonos de tonterías, ¿no? El shock era simplemente Perú estaba en una burbuja económica fuera de la realidad del mundo. Porque esa burbuja la construyó Alan García. Se peleó con todo el mundo. Banca se creó su propio dólar MUC, que era bueno, en principio era una buena idea. No le funcionó. Cayó en corrupción con el dólar MUC él mismo. Y entonces poco a poco empezó a imprimir papeles, dinero en realidad, que poco a poco empezaba a devaluarse tremendamente de la moneda, de su valor real, terminaba desconectándose de la realidad internacional y la única solución de Alan García fue imprimir un montón de papeles, un montón de dinero, que en realidad eran papeles. ¿Y en qué momento se podía solucionar eso? La inflación llegó al 200%. ¿De qué manera se podía solucionar entonces eso? ¿Cómo esa distancia enorme de la realidad para volverte a insertar en el mercado internacional? Necesitas sincerar el valor de tu moneda respecto al mercado internacional. Y eso es el shock. Necesitas sincerar, romper esa burbuja para insertarte, porque esa burbuja en la que estás, poco a poco te estás cayendo al fondo y tocando el fondo del abismo. Porque está lejos la realidad, el valor de la moneda, que solamente aquí, por impresión de papeles, se quería sostener eso. Y eso es una burrada. Por eso es que la Constitución del 93 pone al Banco Central de Reserva como una entidad autónoma. En donde el MEF no le puede decir haz esto o haz el otro, no le puede decir, es autónomo. Y gracias a Dios hemos tenido a un presidente del BCR que lo han dejado tranquilo y ha hecho lo mejor manteniendo la inflación al bajo y nunca más hemos vuelto a tener ese fenómeno que lo hizo Alan García. Entonces, decir que el shock es obra de Hernando de Soto, me parece ya que se acaban los argumentos, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Y entonces decía, claramente aquí acusa a Willax, ¿no? Sí, ciertamente Rafael López Aliaga es uno de los engreídos de este canal, de Willax. Eso es cierto. Pero también es cierto que los demás canales de televisión tienen una ojeriza con los candidatos que hoy podrían representar la derecha y los llaman ultraderecha solamente por ser conservador. A mí no sé si realmente este nombre a mí no me convence, este apelativo de ultraderecha. Me parece que a mí no hay nada ultra, ¿no? No hay nada ultra. Pero bueno, para la gente que quiere construirse un cuco, pues siempre hay un ultra, ¿no? Dice, vergüenza por Hernando de Soto, que conmovió con su trémula vejez. Dice Hildebrand, como si la suya no también fuera conmovedora. Bueno, y sus delirios de protagonista retroactivo. Es una buena persona, dice, sin embargo, ¿no? Un ensayista reconocido, ensayista. Creo que se queda corto. Un intérprete novedoso de cierto aspecto de la realidad peruana, pero el tiempo ha hecho su malévolo trabajo y el resultado es este monólogo refundador que no sabe qué quiere decir, a dónde se dirige, qué metas persigue. Un gobierno de Soto, dice, sería como el que en Alemania presidió el anciano y enfermo Paul von Hindenburg y que terminó, como ya sabemos, con Hitler en el poder. ¿Qué tal referencia? La llamada República de Weimar duró 15 años en Alemania. La nuestra, tan frágil como aquella, lleva 100 años de existencia. Bueno, aquí claramente hay referencias tiradas de los cabellos.
Es cierto algunas cosas, yo estoy a favor, pero concuerdo con él en el sentido de que pareciera en un momento que no sabe a dónde se dirige Hernando de Soto. Porque sí es cierto que trae a mucha gente consigo de distintas orientaciones políticas. Y hoy yo voy a decirles una cosa. Esto último que sacó Hernando de Soto diciendo que la vacuna se va a subsidiar, creo que en el fondo él no cree en esto. Sin embargo, ha sentido la necesidad de hacerlo porque la izquierda se ha cogido de algunos extractos de entrevistas en donde él muestra una posición sensata. Creo es la más sensata de todos los políticos porque el tipo está claro, es superior intelectualmente a cualquiera y también yo creo en el campo, en la misma práctica, es superior a cualquiera de sus adversarios. Sin embargo, el adversario sabe que esto lo puede coger, distorsionar, manipular para decirle a Hernando de Soto no nos va a solucionar el tema de la vacuna. Esto es lo que, o el tema de la vacunación. Esto es lo que dice tramposamente la izquierda y los adversarios de Hernando de Soto, ¿no? Fundamentalmente la izquierda, porque Verónica Mendoza salió diciendo un montón de tonterías que no tiene absolutamente ningún cuerpo, ninguna coherencia respecto a lo que realmente dijo Hernando de Soto. Y claro, para creer a Verónica Mendoza, la gente probablemente no ve la entrevista de Hernando de Soto porque prefiere no cuestionarse eso y hacerle caso a su candidata. Allá ellos, pero aquí, que nosotros nos consideramos y lo repetimos, y es una invitación además cada vez que lo repetimos, a ser ciudadanos libres, dudar de todo. Así es que, según la entrevista de Hernando de Soto, no estaba diciendo nada de eso, ¿no? Al contrario, estaba teniendo, creo yo, la posición más sensata, ¿no? De que realmente este tema lo solucione no el Estado, porque el Estado está claro que no tiene los mecanismos, la burocracia que obstaculiza la compra de vacunas y tampoco la distribución. Ellos dicen que tienen capacidad de vacunación, lo ha dicho hace poco el ministro de Salud. Y yo dudaría. ¿Ustedes confiarían? Ustedes, si un político les dice tenemos capacidad de vacunación, después de todo este desastre, ¿ustedes confiarían en esto? Yo, francamente, creo que hay muchas formas de empezar una compra de vacunas y un proceso de vacunación. Colombia, Ecuador ya están abriendo los mercados privados. Brasil también lo está haciendo. Hace pocos días ya se promulgó la ley para que el privado empiece también a importar. Indonesia tiene también un plan, el más ambicioso plan privado para empezar el proceso de vacunación. Entonces aquí le tenemos miedo, acá no, el privado no, porque el privado te va a esconder la vacuna y te la va a cobrar solamente los ricos, los que tienen plata van a poder vacunarse. Esta es una torpeza de alguien que pues sencillamente está ideologizado de ideas de izquierda, donde se cree que todas las soluciones deben salir de parte del político, ¿no? El político nos está fregando, nos está arruinando una y otra vez y queremos que el político se siga encargando de la vacunación. O sea, esto es de locos, esto es para tirarse de los cabellos porque la gente realmente, algunos no entienden que el mercado no es el cuco. Alguna vez, pero hay evidencias en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, la gente pues sigue creyendo a su político favorito, a Verónica Mendoza, a Lescano, que es íntegro, moral. En fin. Bueno, seguimos. Y esto de acusar de la edad de Hernando de Soto, esto la verdad me parece... O sea, insisto, si quieren argumentar algo en contra de Hernando de Soto, me parece que hay otras formas, hay otras cosas, hay otras ideas, mejor dicho, hay otro abordaje, hay otro argumento por el cual puedes criticar a Hernando de Soto. Pero criticar el aspecto de la edad, me parece... ya francamente que denota una ignorancia atrevida de parte de la gente que al no conocer el sustento de los mercados, de cómo funciona la economía, al desconocer todo esto, pues como yo ignoro todo esto, ¿de dónde me prendo? Entonces me prendo de la edad, me prendo de cosas accesorias, o sea, es increíble, ¿no?
La edad, descalificar a una persona por la edad, ya sea porque es muy viejo o porque es muy joven, eso se llama una falacia ad hominem, ¿ya? Ad hominem. O sea, aquí Hernando de Soto no está candidateando para representarnos en la maratón de 100 metros planos. Nos está candidateando para ser presidente del Perú, y lo que necesitamos de un presidente del Perú es alguien que tenga un sustento económico sólido y una cosmovisión del mundo amplia, con experiencia en la política y con experiencia en los funcionamientos de los mercados. No, esto es que quieren emparentar a PPK2. Es increíble. A ver, vamos a las ideas. ¿Quieren cuestionar a Hernando de Soto? ¿Saben yo lo que le cuestionaría? Yo le cuestionaría que quiera seguir incrementando el PBI al sector, por ejemplo, salud. Yo le cuestionaría eso. Eso no es la solución. Más PBI al sector de salud no es la solución. Entonces, hay cosas que yo podría cuestionarle. Le cuestiono, por ejemplo, que se haya pasado a un partido, que haya alquilado un partido, en lugar de haber formado quizás del instituto, del ILD, de su Instituto Libertad y Democracia, podría haber brotado un partido que esté teniendo presencia en la vida política del país para tener una alternativa sólida hoy, ¿no? Pero Hernando de Soto, brillante, indiscutiblemente brillante, porque por ahí no puede entrar una crítica sensata. La verdad, quien ha visto algunos documentales, quien haya podido también leer el misterio del capital, sabe perfectamente que no se puede entrar por ahí. Éntrale por otras cosas, éntrale por ese tipo de... Pero bueno, francamente la gente pues prefiere irse por lo accesorio, por lo ridículo, por el detallito, ¿no? Y Hildebrand no es la excepción, ¿no? Vergüenza por César Acuña, dice, que demostró por qué tiene que plagiar tesis y libros. El maligno económico del Perú no es el PBI mentiroso ni la reducción oficial y deleznable de la pobreza. Aquí quiere negar Hildebrand que se redujo la pobreza. Es increíble. Esto es un sesgo de confirmación. Porque se sabe que 7 millones de personas en 25 años salieron de la pobreza con este sistema, pero no, él no. Él quiere negar. O sea, vemos por todo lado que las ciudades han crecido un montón. Arequipa era una ciudad chiquita y hoy es una metrópoli, por poner un ejemplo de una ciudad que no es Lima. Vemos moles por todo lado. Vemos gente que tiene su fin de semana antes de la pandemia, obviamente. No vamos a razonar con la pandemia, que esto ha sido una cosa que ha desestabilizado a todo el mundo. Analicémoslo antes de esta variable sui generis que es la pandemia. Analicémoslo. ¿Y qué es lo que teníamos? Pues seguramente muchos problemas aún. Posiblemente un sector CDE marginado del progreso y el de desarrollo en las zonas rurales. Pero está claro que mucha gente dejó de ser pobre durante el tiempo en que se cambió la constitución que nos hizo que imprimiéramos papel llevándonos a la inflación. Y está claro que el liberarse el Estado de un montón de empresas que le generaban más gastos, más ruina, en un momento en donde estábamos quebrados, fue la mejor decisión. Pero la gente, acá gente como César Hildebrand quiere seguir creyendo en que no se ha reducido la pobreza. No. Esto es increíble. Hay muchas cosas por hacer, nadie niega eso. Y probablemente la reducción de la pobreza hubiera sido muchísimo más veloz si hubiéramos tenido no el mercantilismo que hemos tenido durante el gobierno de Fujimori, que fue un gobierno mercantilista. Y la diferencia de tener un gobierno mercantilista de un gobierno liberal, no la estupidez del neoliberalismo que repiten los de izquierda. Liberal. El liberalismo solo es uno. El neoliberalismo es una variable del socialismo que se presenta como una opción para desprestigiar el liberalismo. Pero en fin, ya hablaremos también de qué es este término, ¿no? Porque hay muchas cosas que siguen surgiendo en este navegar de fuentes, de documentos y de libros, que me parece increíble. Hay muchas cosas que todavía quisiera decir acerca de esta estupidez del neoliberalismo, la verdad. Pero bueno, hoy Perú seguramente sería un país realmente
industrializado si es que se hubiera aperturado el mercado sin miedo. Sin miedo. Pero como somos unos casi... nos comportamos como unos conejitos asustados, no, un poquito nada más, ¿no? Y aceptamos eso. Un poquito de libre mercado, quiero decir. Cuando realmente el político lo que quiere es que sea así de libre nomás el mercado. Que entren sus amigos nada más, aquellos con quien puede negociar algo, ¿no? Insisto, ¿no? Telefónica. ¿Quién Telefónica su posición dominante? Con libre mercado. No, con un contrato que le daba 5 años de exclusividad en todo el sector, solamente por comprar 2 empresas de telecomunicaciones nacionales. ¿Esto es liberalismo? No, señor, esto es mercantilismo. Mercantilismo es cuando el político hace tratos con sus amigos en el poder económico. Eso es mercantilismo. Liberalismo es nadie hace tratos con nadie. Acá todo el mundo entra, todo el mundo que quiera este sector entra a competir. Abro mis fronteras económicas, mi territorio económico me abro al comercio internacional y que vengan aquí. Y yo como Estado lo máximo que podría hacer es promover, crear un mercado con reglas de juego claras y con unas razones para ser atractivo dentro de nuestras limitaciones. Por ejemplo, hartar mano de obra calificada, porque acá la educación es pésima, está en manos del Estado durante décadas. Siempre creo que ha estado en manos del Estado la educación. Perú no ha tenido una experiencia de una educación privatizada, como por ejemplo la sueca, como por ejemplo la neozelandés. Entonces, o la de Finlandia, que a pesar de también el Estado tener mucha participación, precisamente ellos lo han conseguido con ese capitalismo. Se hicieron ricos para luego financiar su Estado benefactor. Esto es lo que ha sucedido. Cuando alguien habla de los países nórdicos como un ejemplo de lo que es el socialismo, es un tamaño rebuzno. Porque la verdad es que estos países, detrás de su historia de país benefactor, hay un capitalismo que el Perú jamás ha hecho. El capitalismo te hace enriquecer y luego el Estado benefactor o el Estado de bienestar ya empieza la distribución del ingreso y todo este tipo de cosas para que la mayoría de gente, la que menos quizás produjo en el capitalismo, pues se eleve un poco más a la par del que más produjo. Este es el estado de bienestar que particularmente yo filosóficamente no estoy de acuerdo, pero que bueno, si se trata de crear bienestar incluso para aquel que menos produce, allá ustedes si eso les parece bien. Y de alguna manera eso se podrá tolerar en tanto y en cuanto pueda ser posible financiarlo. Pero Perú quiere un estado de bienestar teniendo las arcas vacías. Porque aún antes de la pandemia, con el dinero que teníamos no podíamos hacer un estado de bienestar. Si lo hacíamos, solamente resistíamos 3 a 4 años en ese ritmo y allí seguramente volvíamos a lo mismo. Porque Suecia tuvo 2 crisis precisamente por ese estado de bienestar. Cada vez se fue agrandando. Más plata, más gente, más plata para esa nueva gente. Y al final se te acaban los recursos. Y tienes que volver a aligerar el estado, volver a llenar tus arcas y luego empezó nuevamente con el estado de bienestar hasta que nueva crisis en los 90, ¿no? Donde volvieron a liberar el estado y esta es una historia así de sencillo de entender. Entonces aquí el peruano tiene que entender eso y el político o es un ignorante o es un malintencionado. Sabiendo este tipo de cosas, quiere seguir limitando el mercado para que sigan siendo los poquitos, sus amigos nada más con los que siga haciendo negocios. Eso es mercantilismo. Y eso es lo que no nos ha llevado a acelerar más sacar a la gente de la pobreza. Entonces, cuando alguien dice, como César Hildebrand, que dicen, ¿no? Como desacreditando los datos. Los datos son reales. Que te moleste que siga habiendo zonas rurales que están casi fuera de este desarrollo, del desarrollo que ha tenido las zonas urbanas, no quiere decir que la solución sea socialismo. No quiere decir que la solución es redistribución de la riqueza. Cuando tú redistribuyes la riqueza,
estás afectando el incentivo. No puede una política de Estado basarse en la redistribución de la riqueza. Eso es tonto. Eso no funciona. Y claro, los estados, países como Bolivia, que de alguna manera no se han mantenido estables, equilibrados y no se han convertido en Venezuela, aun cuando tienen un presidente tan impresentable como Evo Morales, o lo han tenido, no se ha arruinado Bolivia precisamente porque su redistribución de la riqueza no ha sido tan agresiva como para arruinarse. Lo han hecho medidamente, como lo hizo en su momento Uruguay con Mujica, ¿no? Redistribuyo, y el mismo Mujica salía y decía, no soy tan tonto como para dejar calato al pollo, ¿no? Le tengo que dejar con unas cuantas plumas, refiriéndose al que tiene dinero y que le sacan impuestos para poder repartir a los sectores. Ahora tienen un nombre, ¿no? Los sectores menos favorecidos, ¿no? Cuando en economía es los sectores que no producen lo suficiente. Esto es, en economía es así. Que suena feo, que suena mal, pero esto es real. Y si quieren una solución realmente y no estar dando vueltas en círculos, no estar caminando en círculos, sincérense, reconozcan las cosas de manera técnica y dejen del verso de la justicia social, dejen el verso de la redistribución de sectores menos favorecidos o más vulnerables y la pobreza. Entendamos que todas las personas en una sociedad de intercambio producimos en distintos niveles, del 0 al 100, donde 100 es el máximo de producción y 0 el mínimo de producción. Hay gente que va a producir 20, hay gente que va a producir 60, hay gente que va a producir 80, hay gente que va a producir 5. Es así. Lo que hay que preguntarse es por qué pasa que hay gente que está produciendo solo 5, o solo 10, o solo 15. ¿Por qué está produciendo solo eso? Y el socialismo dirá, no, es que los medios de producción en propiedad de aquellos que están concentrando la riqueza. Los medios de producción, al haber propiedad sobre los medios de producción, tú puedes hacerte tus propios medios de producción, puedes conseguirte tus propios medios de producción. ¿Cómo? Ahorrando. ¿Y por qué no ahorra la gente? Primero, porque no tiene cultura del ahorro. Y segundo, porque no le alcanza a ahorrar cuando gana poco, y lo poco que gana, el Estado también le quitan impuestos. Porque entérense, el Estado también le cobra a los pobres impuestos. Y de hecho, son los pobres los que financian la educación en el Perú de la gente que tiene plata y puede pagarse una educación de pago. ¿O acaso no saben ustedes que en las universidades públicas cualquiera puede entrar? El que tiene plata, el que tiene más o menos plata, el que tiene mucha plata y el que es pobre. Esos 4 pueden entrar a la universidad gratis, a una universidad estatal gratis. Sí, okay. Da la casualidad que los que son pobres y entran a una universidad del Estado de manera gratuita, terminan dejando la universidad. Porque necesitan trabajar, porque no les alcanza. ¿Y quiénes se quedan allí estudiando? Pues los que sí tienen el apoyo de los padres, los que solo van a estudiar y lo demás no tienen por qué preocuparse de trabajar porque lo tienen solucionado. Y son ellos los que terminan acabando la carrera. Esto es simplemente un informe que está muy presente en el Banco Mundial y que lo cita Andrés Oppenheimer en Cuentos Chinos. No me estoy inventando esto. Entonces, tenemos que saber cuál es el problema de por qué la gente está produciendo solamente 5, 10 o 15 o 20. Cuando realmente estudiemos, pero objetivamente, sin ideologías, sin decir no es el pobre por culpa del rico, eso es ideología. Yo estoy hablando de ayudarnos de las ciencias económicas. Pero claro, como este tipo de conocimiento es complejo y específico, además, no está al alcance del común de la gente y por tanto no lo entiende. ¿Qué es lo que entiende más? El relato del político, que tramposamente, aún entendiendo esto, porque hay gente como Julio Guzmán que se dice economista y no entiende esto, o no le conviene decirlo,
su opción de centro es su opción conveniente para que siga habiendo un poquito nomás de libre mercado. ¿Controlado por quiénes? Por el poder político. ¿Y quién es el poder político? Julio Guzmán, López Aliaga o quien esté en el poder. Entonces, en todo esto, analicemos la calidad de las ideas o de las propuestas de los distintos candidatos. ¿Hay algún candidato que ofrezca menos Estado y más mercado? ¿Menos soluciones desde el Estado y más mercado? Más mercado y más competencia. Y la competencia no es mala, señores. ¿Saben ustedes quiénes piensan que la competencia es mala? Aquella gente que tiene mucha plata y no quiere competir, quiere seguir haciendo plata. Y yo puedo entender a esa gente que no quiere competir. Porque el principio de hacer negocios es lograr emprender algo en que me reditúe el mayor beneficio posible. Ese es el principio de hacer negocios. Cuando alguien dice, metámonos en esto, vendamos esto que no hay, nadie lo ofrece, no hay competencia ahí, nadie lo está ofreciendo, invirtamos ahí. Van e invierten ahí. Porque ven una oportunidad de ofrecer una solución que nadie lo ofrece y gracias a ello empezar a tener más beneficio, empezar a capturar el mayor beneficio posible, debido a que nadie está en ese sector. Esos son los micronichos. Cuando alguien ve un micronicho y se va a invertir allí, pues se va con mucho entusiasmo porque siente que va a encontrar un gran beneficio porque no hay competencia o muy poco si puede ganarlo. Entonces, el principio de hacer negocios es ver oportunidades. ¿Dónde puedo captar mayor beneficio posible? ¿Dónde? Invirtiendo puedo captar mayor beneficio posible. Ese es el principio de los negocios. Yo entiendo esto. Y creo que todo el mundo puede entender. Pero ¿qué pasa cuando tú vas y de pronto te sale competencia por aquí, por allá, por aquí, por allá? Tienes dos alternativas. O te esfuerzas por seguir siendo el líder, por el que mejor hace las cosas y gana la preferencia del consumidor, o te vas a tocar la puerta del político y le dices, ¿sabes qué? Mucha competencia, hazme una regulación acá para que ya nadie más entre. Porque las regulaciones son eso. Y la gente, y este tonto cree que con regulaciones no va a haber más competencia, ¿no? En algunos sectores le surtirá, y de hecho que sí, por ejemplo, en lo extractivo, siempre el grandazo le gana al informal, ¿no? Y aquí es donde empieza a brotar la informalidad, pues, ¿no? Que termina igual haciéndole una competencia en desventaja frente al formal, ¿no? Pero en fin, o sea, la cosa es que tengamos que ver esto claramente. Las dos vías es competir o pedirle un favor a mi amigo el político. ¿Qué pasa si tengo mucha plata? O incluso si no la tuviera, porque mucha gente cree que quienes va a tocarle la puerta al político es el que tiene mucha plata, el adinerado. Entonces sí, puede ir al poder político y chocar. No, muchas veces son también las pequeñas empresas. ¿O acaso Vizcarra no favoreció o se está investigando que favoreció a sus propias empresas, que eran pequeñas empresas, de 15 trabajadores nada más, o 20 trabajadores, me parece? Ustedes han visto en la mayoría de informes que está saliendo acerca de Vizcarra, seguramente. Y saben perfectamente que muchas de ellas son pequeñas empresas, que son amigos o familiares del político. Entonces, en realidad no interesa el tamaño de la empresa. ¿Ok? No interesa el tamaño de la empresa. Aquí lo importante es darse cuenta que hay un sistema que hace posible que se converse gente que está en el poder económico o en el mercado, para no llamarlo poder económico, porque un pequeño empresario tampoco es que sea muy poderoso, ¿no? Pueda acceder a los favores del poder político en vez de competir. ¿Qué es lo que quiere el liberalismo? Cortar ese medio de contacto. Porque eso no es liberal, eso es liberticida. Cortar ese medio de contacto es que nadie va a poder jurídicamente pedirle un favor al político porque jurídicamente no puede darlo. No puede ofrecerlo porque no tiene la capacidad jurídica legal de crear regulaciones para favorecer a un amigo en el mercado. Y entonces empieza aquí el empresario a tener que decir, bueno, la única vía que tengo es competir.
o reinventarme, o salirme de este nicho que ya está de mucha competencia y me voy a otro. Cualquier decisión que esté basado en sus propias aptitudes en los negocios, ya tendrá que ver dónde está la rentabilidad posible. Si compite o deja de competir y se reinventa en otro nicho. Pero ya no será una opción, o ya no tendría que ser una opción que vaya a tocarle la puerta a un político para que le haga ganar contratos con el Estado, que le ponga alguna regulación para que ya no entre más competencia, etc. Estos son los casos de corrupción y no nos damos cuenta, y después el político viene y te dice que el mercado libre o un libre mercado no es bueno. No es bueno porque no, se van a abusar y el grande se va a comer al chico y etcétera, etcétera, ¿no? Este es el cuco que le han vendido los políticos de izquierda, y esto es mentira. Cuando vemos en el mundo cuáles son los países más prósperos y que incluso han salido de su pobreza, pues son los que tienen y están arriba en el ranking de libertad económica. Singapur era un país pobrísimo cuando apareció en la década de los 60. Pobrísimo. Y mira lo que ahora es Singapur. Tiene el mejor sistema de salud del mundo. Es cierto que Singapur no tiene libertad social, o mejor dicho, no tiene libertad política. No hay libertades políticas en Singapur, eso es cierto. Pero por lo menos ellos han entendido, como China, que lo que saca a la gente de la pobreza es el capitalismo. No es el nacionalicemos empresas, no es el que tenemos que sacarle más impuestos al que más tiene, no es a punta de crear impuestos a las grandes fortunas o la riqueza. Esas son medidas tan infértiles, por no decir otra cosa, pero son medidas tan tontas que, por eso digo, o el político se hace el tonto y realmente es un malintencionado, o realmente es un ignorante y no entiende nada de estas cosas. Y esto no es insultar. La ignorancia, uno puede tener ignorancia en muchos campos del conocimiento, caramba, es infinito el campo del conocimiento. Pero el político, algo básico que debe tener es saber cómo funcionan los mercados y la economía. Y pareciera que no basta que tengan asesores o jefes de plan económico en sus planes de gobierno, porque tenemos después a gente como Pedro Franque, que se respalda en Piketty. Piketty, que ha manipulado. Piketty es un economista, el cual Pedro Franque, que es jefe del plan económico, del plan de gobierno de Verónica Mendoza, y que cita a César Hildebrand, diciendo, ha llegado, en su artículo ha llegado a este convencimiento después, dice, a este convencimiento. ¿A qué convencimiento se refiere? A que la izquierda tiene que estar en una segunda vuelta, que es necesario, dice. Que es lo más... No habrá segunda vuelta de verdad ni debate serio al que asistir si la izquierda no tiene una representación. Piénsenlo bien, dice César Hildebrand. He llegado a este convencimiento después de una profunda reflexión. ¿En qué habrá reflexión? La columna que Pedro Franque publica en esta edición. Ese texto supone un compromiso público de no repetir en el Perú experiencias desdichadas como las del chavismo, ni ensayar entre nosotros ingeniería social siempre opresiva del socialismo de raíz marxista. O Hildebrand es un izquierdista abiertamente, o tiene la inocencia de un niño para creerle que ha hecho un compromiso público de no repetir en el Perú experiencias desdichadas. O sea, es increíble. Yo por eso, yo dudo de todo, Honestamente, amigos, creo que lo mejor es dudar de todo. No se puede, y claro, alguien me dirá, pero ¿a dónde vas dudando de todo? Bueno, primero preservas tu libertad y no eres súbdito de nadie, ni tampoco eres un tonto útil de nadie que después esté diciendo que engañó. No, cuando alguien es libre, pensar más libremente, porque alguien que es súbdito ya tiene un sesgo y no le permite analizar, y por tanto no ver más allá. El que es libre y duda, analiza mejor las cosas, y es el que se da cuenta más temprano cuando algo malo se está cocinando. Esas son las ventajas de dudar. Entonces, dudar no es sinónimo a estoy en un limbo en donde no sé a dónde ir. No, dudar es yo no me creo a nadie, y mucho menos a un político.
y tampoco a periodistas ideologizados o con la inocencia de un puber como César Hildebrand, creyendo a Pedro Franque porque en su columna se asumió un compromiso público de no repetir lo de Venezuela. Por Dios, por Dios. O sea, es increíble. Bueno, lo voy a dejar aquí nomás. Tendría mucho que hablar y quería hablar sobre Pedro Franque y que en alguno de los vídeos que hace para justificar el impuesto a la riqueza se apoya en algunos países que lo están haciendo, pero no se da cuenta de que esos países cobran ese impuesto, pero ya no cobran otros. Acá se quiere mantener todos los impuestos y sumarle este más. Eso es lo que no dice Pedro Franque. Lo que no dice Pedro Franque cuando cita a Piketty es que Piketty es un manipulador de datos y que solamente hace estudios centrándose en cómo cambia la vida de los más ricos, pero no analiza absolutamente nada en los orígenes de los más pobres. Cuando se sabe que la economía no es un juego de suma cero, en donde lo que yo gano, el otro le está perdiendo. Eso cualquier economista básico lo sabe. Pedro Franque lo sabe. Pero si él quiere respaldarse en economistas como Piketty, tramposos y refutados, creo que es una clara manifestación del pobre argumento de la izquierda. Del pobre argumento de Pedro Franque. Y esta es la gente que el César Hildebrand, el niño de más de 70 años, creo que tiene este señor, le cree. Solamente porque se compromete, como si la palabra de un político merezca algún tipo de credibilidad. Allá ustedes. Nos acercamos al 11 de abril y cada quien con su conciencia verá si realmente está teniendo un voto pensante o un voto porque me gusta, me cae bien pues Verónica Mendoza, me cae bien pues el Porky, o me cae bien Hernando de Soto, me cae bien Pedro Castillo, pucha, parece que él sale pues del pueblo, ¿no? Y él entiende mejor. Ojalá puedan ustedes con vídeos sencillitos, didácticos, de qué trata un poco la economía. ¿De qué trata los mercados? Porque ya está demostrado qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y aquí hay candidatos, sobre todo los de izquierda, fundamentalmente los de izquierda, y también algunos que resulta. Ya lo intentaron y no resultó. Y yo no voy a decir ni me voy a referir a nadie porque no quiero reorientar o motivar el voto hacia un candidato tal o cual. Esa no es mi misión como ciudadano libre. Mi misión es dar puntos de reflexión, mi punto de vista, para motivar o invitarlos a ustedes a que consigan los elementos cuantos más sea posible para poder tener una opinión un poco mejor informada y no caer en el discurso de que lo único que necesitamos es un tipo de una talla moral enorme para que se garantice que las cosas van a pasar. Eso es depender de un político. Usted dependría las manos de su vida, porque esto es lo que está pasando, lamentablemente, en el criterio de un político. Lo dejo ahí. Cada quien que se responda. Para escuchar este programa y nos escuchamos como último día, el día de mañana, con más de Seamos Libres a través de fastradio.online. Los dejo ahora con la buena